Esto es Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Esta historia me encanta, así que si usted ve que estoy muy emocionado, discúlpeme, pero es un tema que me entusiasma mucho. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones o entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Con solo este versículo voy a hacer la introducción. Dios levanta, como siempre lo hace, un hombre de él, en este caso el profeta Elías. Y Dios le habla a Elías y Elías se presenta delante del rey y reúne a las principales autoridades. Y le dice: muchachos, ¿hasta cuándo vamos a estar dando vueltas entre dos pensamientos? ¿A quién vamos a seguir de ahora en adelante? ¿Vamos a seguir al Dios verdadero o vamos a seguir a cualquier Dios, a Baal o aún a otros que había en aquel momento? Así que Dios le da una estrategia a este hombre, al siervo de Dios, al profeta, que es el hombre de Dios que en la Biblia ve el futuro, lo que va a suceder. Y le dice, bueno, Dios habla con Elías, le da la estrategia y Elías delante del rey y las autoridades de ese lugar les plantea la situación y le dice: mira, vamos a ir a este monte y vamos a presentar un sacrificio al Dios verdadero. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese será Dios. Y todo lo demás, nada. Así que va Elías con la gente que estaba con él y empieza a preparar el altar en un rinconcito, ¿no? Trae la leña, trae las piedritas, 12 piedras, decí conmigo 12, porque representaba a las 12 tribus de Israel. Trae estas 12 piedras, las empieza a preparar, ordena, prepara todo en un rincón. Pero mientras él estaba en ese lugar preparando el altar, al mismo tiempo, a unos metros de él, se encontraban los famosos sacerdotes de Baal. Una persona, una autoridad diabólica completamente contraria al Señor. El tema era que Elías estaba solo peleándola, solo luchándola, como quizás haya algunos hermanos, y el llamado que hicimos minutos atrás, que piensa que todo está mal y que las cosas no salen adelante, pero te estamos enseñando hoy que Dios sigue trabajando. Alguien que me diga amén. Te estamos enseñando que Dios no te deja, que Dios no te desampara, que el Señor está a tu lado. Alguien que me diga amén, o levante la mano o haga algo. Muy bien. Entonces, mientras Elías prepara esto, 450 hombres se ponen de acuerdo para encender y preparar su altar para su Dios. Traen otra vez sus maderas, sus piedras, los elementos y empiezan a trabajar en ese lugar para que, luego después de unas horas, de una u otra manera se pueda encender ese altar. Ahora estos tipos estaban re locos y eran re fanáticos, porque Elías le pone un poquito de chispa a esta situación y dice: muchachos, miren, yo creo en mi Dios, es el Dios verdadero, así que chicos, tráiganme por favor algunos baldes con agua, porque no me alcanza con que mi altar no esté prendido, porque sé que Dios lo va a hacer, sino vamos a traer unos baldes de agua, vamos a llenar, inundar de agua todo esto, para que sea todavía más difícil que se prenda fuego. Así que da esa indicación, la gente que estaba con él lo hace, y mientras sucedía esto, en la vereda del frente, estos sacerdotes no la tenían esta situación, así que empiezan a improvisar ellos también. ¿Y ellos qué hacen? Empiezan a alabar y a adorar a su Dios, a gritar y cantar en círculos y a cortarse el cuerpo y empiezan a desangrarse, creyendo que de esa manera su Dios les iba a responder. Así que pasan las horas y como todos sabemos, la presión aumenta. Por un lado, esta gente que estaban con Baal, estos sacerdotes, ya acelerados y enloquecidos, viendo que pasaba el tiempo y no había ninguna señal. Y Elías había dado su palabra confiando en Dios, pero yo creo que también él estaría ahí. Señor, me hablaste ayer, quisiéramos esto y ¿qué hacemos, Señor? Pasa el tiempo, pasan las horas y no veo, ¿no?
Estaría luchando quizás Elías con sus dudas como cualquiera de nosotros. Así que dice que Elías se pone en el medio de esta situación, levanta sus manos, ora y al instante fuego del cielo consume su holocausto. Y fue tan grande el poder de Dios desatado sobre ese lugar y tanto miedo sobre los profetas de Baal, que Dios le dio una unción y un poder y una autoridad a Elías, que con algunas personas que estaban con él, dice la Biblia que mató a cada uno de esos profetas de un saque. Ese día hubo una matanza extraordinaria, no solo porque tenía que ver con la obra de Dios, sino tenía que ver con que quién era el Dios verdadero. Lo que estaba en juego era la fe, lo que estaba en juego era la esperanza en Dios, lo que estaba en juego era creerle al Señor y la señal de saber si Dios estaba con él. Iglesia, en esta tarde queremos decirte que el mismo Dios de Elías, que soltó fuego del cielo, encendió el holocausto y destruyó a los enemigos del pueblo de Dios, va a ser desatado en esta noche sobre este lugar a través de su Espíritu Santo para encender tu vida y deshacer toda obra del diablo y darte la victoria. Esa victoria que estás buscando, esa victoria que estás luchando, esa victoria que está cerca de llegar. Estamos en este altar para soltar en este día el fuego de Dios. Amén. ¿Me entendió la historia? Así que ahora nos metemos un poco en la presentación. Dice el libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y ¿qué va a pasar? No se apagará. Este principio espiritual, Elías, profeta de Dios, ya lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar. La convicción de él era tan grande, no solo porque Dios le había hablado, sino ¿sabe por qué, hermano? Porque él era una persona que estaba acostumbrada a ofrecerle a Dios un sacrificio nuevo. Él sabía que si tenía comunión con Dios cada día, él sabía que si era obediente a la palabra de Dios y hacía lo que Dios le decía, la victoria estaba garantizada. Así que de una u otra manera, él tenía una confianza y una seguridad tremenda, porque era un hombre de Dios y era alguien acostumbrado a encender el altar diariamente. Y acá está la pregunta para vos. Levanta tu mano. Esta es la pregunta para vos. ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Está encendido? ¿Está apagado? ¿Está medio sucio? ¿Está limpio? ¿Está expectante, esperando lo nuevo de Dios? ¿Está purificado, santificado? ¿Cómo está tu altar hoy, hermano? Entonces, ¿por qué se apaga el altar a veces? Porque este es uno de los grandes temas en cuestión de la iglesia. ¿Cómo se enfría la relación personal con Dios? Lo primero que podemos decir es que cuando la relación con Dios es descuidada, cuando uno deja de leer la Biblia y de orar, y sí, la verdad que te enfrías. Cuando dejas de congregarte, de venir a la iglesia, a la célula, de participar de lo que Dios está haciendo, es como que uno se va quedando afuera. Primero decís este miércoles que está la oración, no vengo porque estoy cansado, porque hace mucho calor, trabajé muchas horas, vengo el miércoles que viene. Pero voy el domingo y me llevo la bendición. Llega el domingo, por ahí hoy descansaste, estuvo lindo el día, por ahí quizás alguno fue a la playa o descansó, volvió a la tarde y ya te da un poco de fiaca venir a la iglesia a buscar la bendición de Dios. Bueno, no llegué el miércoles, el domingo, pero bueno, el miércoles que viene vuelvo. Y así, pero si no venís, si no te enganchás, empezás a enfriarte. Empezás a hacer algo simple como esto, que es
descuidar la relación con Dios. Cuando preparábamos este mensaje podíamos ver esos carbones que están ahí atrás, de corazones que están hoy en la iglesia, como esos carbones secos. No están encendidos en la relación con Dios. Así que iglesia, hoy es un día para que juntos reflexionemos en esto y aprendamos en primer lugar a no descuidar la relación con Dios. Otro punto tiene que ver con los valores del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos acerca de lo que Dios hace hoy en la actualidad en las naciones. Las siembras, las ofrendas misioneras, el evangelismo, las almas viniendo a los pies de Cristo y todo lo que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la búsqueda de la santidad, de estar más cerca del Señor, lo que tiene que ver con ayudar al prójimo y un montón de cosas son los valores del reino. ¿Cómo están hoy tus valores del reino de Dios? Pero no solamente los valores, sino también el servicio a Dios. Muchas veces nos sucede en algunos meses del año, como estos del verano, que las personas nos dicen, mire hermano, nosotros vamos a dejar de trabajar para Dios y vamos a dejar de servir al Señor, porque vamos a trabajar y en marzo nos vemos. Y es verdad, mucha gente vuelve en marzo, pero cuando vuelve en marzo, su vida espiritual está como esos carbones, completamente apagada, porque la persona descuidó su relación con Dios, porque este cristiano promedio descuidó los valores del reino de los cielos y se termina de enfriar cuando deja de servir a Dios. Si yo preguntara en esta tarde, en este lugar, cuántas personas en un momento de tu vida cristiana o el año pasado estabas sirviendo a Dios como líder, como padre espiritual o en algún área del ministerio y hoy no lo estás haciendo, seguramente varios de ustedes levantarían la mano. Entonces, ¿qué más podemos decir? Atentos a esto. El pecado es el enemigo número 1 del altar. Si vas a la Biblia y lees un poquito más esta historia de Elías, que era un hombre que tenía una relación muy especial con Dios. Cada vez que él pecaba, cada vez que él erraba, él se arrepentía de todo corazón y buscaba a Dios. Él no dejaba esperar que se enfriara esa relación con su Creador, sino todo lo contrario, trataba de estar siempre ahí cerca en su relación con Dios. Eso también es lo que lo fortaleció y le dio la determinación y la convicción que Dios iba a enviar fuego del cielo, porque su relación con Dios estaba como tiene que estar, lejos del pecado. ¿Qué es el pecado, iglesia? El pecado es errar el blanco. El pecado es caminar en una dirección contraria a lo que Dios te dice. Este es un ejemplo simple que contamos a veces de las familias que nos visitan los domingos por primera vez y les hablamos de que se arrepientan de sus pecados, porque muchas veces la gente vive su vida sin Dios y de repente un día llega a la iglesia y empieza a experimentar la bendición de Dios, pero todo eso empezó en un día donde él tomó la decisión de dejar de pecar. Entonces, entender que hoy el pecado es algo que nos separa de Dios. Es una cortina entre nosotros y Dios. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, esa relación personal con Dios no va a estar firme, sino que esa relación personal con Dios será interrumpida. También tenemos que decir que cuando pecamos nos alejamos de la voluntad del Señor. Hay un plan y un diseño de Dios para tu vida y cada vez que pecas, si no nos arrepentimos, nos vamos corriendo y nos vamos alejando cada vez más de ese propósito, de ese sueño, de ese plan, de esa visión, de eso que Dios quiere hacer en nuestra vida. No te olvides la enseñanza de Jesús cuando a los discípulos en el libro de Juan, Él les dice, miren muchachos, todo bien, pero separados de mí, nada podéis hacer.
Ellos ya estaban acostumbrados a echar fuera demonios, a hacer milagros, sanidades y un montón de cosas porque habían aprendido de Jesús. Pero siempre tendrían que tener claro ese valor espiritual que era no separarnos jamás de Dios. Y también, algo más que hace el pecado, nos impide vivir una vida de victoria. Porque soy cristiano, soy carnal, no le pido perdón a Dios y de vez en cuando vengo a la iglesia. Y estoy mal, estoy embroncado, estoy enojado, estoy triste. Soy un cristiano frustrado y eso no es lo que Dios quiere que vos vivas. No quiere que vivas de esa manera. No te estamos planteando el éxito en esta hora. Te estamos planteando la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cada día todos nosotros vamos a enfrentar problemas, desafíos, dificultades, luchas y cosas malas porque somos seres humanos y estamos en este mundo. Pero cada situación que enfrentemos, Dios va a estar con nosotros. Amén. Esa es la promesa del Señor. Así que, por un lado, tenemos esta situación. Cuidado con descuidar nuestro altar personal porque se puede enfriar mi relación con Dios. En segundo lugar, atentos al pecado, porque lo único que hace el diablo es robar, matar y destruir. Él no te va a ayudar a que tengas una buena relación con Dios. ¿Ok? Todo lo contrario. Algo más. ¿Cómo se enciende este altar? Y bueno, este altar se enciende cuando yo puedo arrepentirme de todo corazón. Cuando yo le pido perdón a Dios, pero no solamente le pido perdón, sino que también realmente cambio mi actitud, porque si le pido perdón siempre por lo mismo, pero lo sigo haciendo, yo no estoy arrepintiéndome. Yo tengo que poder cambiar. Diga conmigo, iglesia, cambiar. Si yo estoy caminando mi vida en una dirección, el arrepentimiento significa cambiar de dirección. ¿Amén? Si yo antes iba para allá y me arrepentí, dejé de hacerlo, empiezo a caminar en otra dirección. Y no te olvides que cuando caminas en los planes de Dios, ahí realmente las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Por eso la segunda pregunta de esta tarde es ¿cómo está tu arrepentimiento? Porque algo más que podemos decir para encender este altar tiene que ver con esto. A menos que le ofrezcamos a Dios un sacrificio que nos cueste, Él no mandará fuego del cielo que encienda el altar. Así que mi pregunta, tercer pregunta, estoy muy preguntón en esta tarde, es ¿cómo está tu sacrificio a Dios? ¿Qué es lo que hoy le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo nuevo que le estás dando a Dios? Porque lo que te comprometiste con Él ayer ya está, ya fue. Acá el tema es qué es lo que vas a hacer a partir de hoy para este año 2023. Un nuevo año, un año donde se preparan grandes bendiciones de Dios, pero también un año de luchas, de dificultades, de conflictos, de peleas contra la obra de las tinieblas. Y a menos que estemos firmes en nuestro altar, esto se va a complicar. Amén.